Bueno, pues continuando con nuestra programación, vamos a recibir a la doctora Ana Karen Martínez. La recibimos con un gran abrazo de amistad, es nuestra invitada con el tema que sigue a continuación. Ella es licenciada en psicología y maestra en ciencias del comportamiento por la Universidad de Guanajuato. Es titulada del proyecto de tesis de ciencias de padres y madres sobre sexualidad y su expresión en hijos e hijas. Es docente de la Universidad de Guanajuato desde 2020. Además es tallerista de los cursos de educación sexual integral para madres y padres, como integrante de la red de promoción de la salud, educación y bienestar psicosocial y comunidades rurales y migrantes. La doctora Ana Karen está encargada del monitoreo y seguimiento del proyecto FOBAM 2021 en el Instituto para las Mujeres de Guanajuato, para la prevención del embarazo en adolescentes y la erradicación del embarazo infantil. Además, es participante en congresos nacionales e internacionales con temas asociados a la comunicación entre padres, madres, hijas e hijos, derechos sexuales y reproductivos y obediencia afiliativa. Además, también cuenta con diplomados en derechos humanos, educación, cursos de salud para la sexualidad y reproductiva, detección y denuncias del abuso sexual, prevención de embarazo en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos. Por eso, la doctora Ana Karen nos va a acompañar hoy con el tema de la educación sexual en las familias. Si surgen preguntas, pues ya saben que las vamos poniendo en el chat, que al final las responderemos. Profesora Ana Karen, un gusto recibirla. Nuevamente un abrazo de amistad y pues bienvenida a este Psicotraining Uniminuto 2022. Bueno, pues como bien ya me presentaron, mi nombre es Ana Karen, yo prefiero que me digan Ana, y hoy vamos a hablar un poco sobre la educación sexual en las familias. Ya estuvimos hablando anteriormente un poco sobre este tema, particularmente pues desde qué significa la palabra sexualidad, de qué se trata, de qué color es, con qué se come, y todos los posteriores protocolos que se han llevado ante la violación a esta vivencia de la sexualidad. Entonces, yo hoy voy a tratar de darles un pequeño resumen de lo ya mencionado y posteriormente enfocarlo en las familias. Primero que nada, pues la sexualidad, como ya lo vimos, no es nada más hablar de relaciones sexuales. La sexualidad tiene que ver con el sexo biológico, con los genitales con los cuales nacimos, pero también tiene que ver con cómo nos identificamos. Nos identificamos como un hombre, como una mujer, como una persona transexual. Depende también o tiene que ver con roles de género, es decir, con qué tipo de actividades, vamos a llamarlo, de papeles en esta vida que estoy desempeñando, me siento cómoda, me siento cómodo o definitivamente no. Tiene que ver con orientación sexual, como ya lo comentaba el compañero anterior, con erotismo, con placer, que es algo que a veces dejamos mucho de lado al hablar de sexualidad. Tiene que hablar o tiene que referirse la sexualidad a los derechos, que también ya lo vimos un poco en la ponencia anterior. Tiene que ver con estas formas en cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos con las otras, con nosotros, con lesotres en nuestra vida cotidiana. Y finalmente, pues también tiene que ver con reproducción. ¿Queremos tener hijos, hijas o no? ¿Cuántos queremos tener? ¿Con qué distancia entre sus nacimientos queremos tenerlos? Todo esto es sexualidad, hablando de los temas que contempla la palabra sexualidad, pero también, como ya lo vimos, la sexualidad se experimenta de muchas maneras. Se experimenta a través de pensamientos, a través de sensaciones, a través de actos, de vivencias en el día a día. Es decir, la sexualidad es inherente a todas y a todos nosotros. Ahora, en segundo lugar, pues insisto, vamos a hacer un repaso de lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Yo, como ya mencionaban los organizadores de este bonito evento, pues yo soy de México, particularmente del estado de Guanajuato,
Y en México tenemos algo que se llama Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes, pero que en sí aplica para todas las personas independientemente de su edad o de su sexo o de su género. Y estos derechos reproductivos se enlistan en 14 de ellos, que tienen que ver con el derecho que tengo yo como persona a decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad, a ejercer y disfrutar esta sexualidad de las maneras que a mí me parezcan placenteras, de manifestar mis afectos públicamente, es decir, yo puedo ir por la calle tomada de la mano de mi pareja mujer o de mi pareja hombre sin que eso sea causa para que alguien me señale, para que alguien me violente o me discrimine. Luego, también es un derecho decidir con quién o con quiénes me relaciono, independientemente de cómo se vean físicamente o cómo se expresen. Tengo derecho también a que se me respete mi privacidad y mi intimidad, a que me dejen vivir libre de violencia. Ya vimos también con la ponente anterior los muchos tipos de violencia que hay, entonces aquí se engloban todos. Vivir nuestra sexualidad es vivir libres de violencia verbal, de violencia física, de violencia digital, que también es un tema muy interesante que vamos a retomar en este momento, entre otros. Tengo el derecho a decidir sobre mi vida reproductiva, lo que ya les mencionaba. ¿Quiero tener hijos o no quiero tener hijos, hijas? ¿Cuál es el método anticonceptivo que quiero utilizar y que es más funcional para mi cuerpo, para mis características físicas? Si quiero tener solo un hijo o quiero tener todos los hijos que Dios me dé, aquí también se engloba en estos derechos sexuales y reproductivos. Como ya les mencionaba, pues también tenemos derecho a la igualdad, a vivir libres de discriminación, a que se nos informe sobre sexualidad, que creo que desde mi particular punto de vista y desde mi experiencia, esta falta de información es la que da pie y sigue dando pie a muchas de las creencias poco favorables o negativas, por llamarlas de alguna manera, a las que nos enfrentamos en el día a día, a estos micromachismos de los que ya hablábamos anteriormente, a esta desigualdad incluso económica en la que vivimos como mujeres o como hombres en el campo laboral. Todo eso tiene que ver con esa falta de información. Tenemos una lista de refranes y de creencias que en muchos espacios escuchamos, pero que pocos de ellos están sustentados en información científica, en información precisamente que busque la no discriminación de las personas. Entonces, como parte de nuestros derechos, también necesitamos estar informadas, informados sobre qué es la sexualidad y cómo podemos vivirla de manera más libre y más plena. Otro de los derechos es que tenemos esta posibilidad de accesar a una educación integral en sexualidad. Ahorita vamos a ver que hablar de educación sexual es una cosa, pero hablar de educación sexual integral es otra, muy diferente. Lo vamos a ver a continuación. Tenemos derecho a servicios de salud sexual y reproductiva. Aquí en México particularmente, en casi todos los municipios del estado de Guanajuato existen instituciones que les llamamos CAICES o que les llamamos de alguna otra forma, donde todas las personas tienen derecho a asistir, a que se les dé orientación sobre, ya les decía, métodos anticonceptivos, sobre alguna enfermedad de transmisión sexual, sobre alguna condición que tenga que ver precisamente con la educación, con la vivencia de la sexualidad. Tenemos derecho también a una identidad sexual y a participar en políticas públicas sobre la sexualidad, que no se quede nada más en un tema que se habla verbalmente y se comunica de generación en generación, sino que haya un sustento político legal donde yo, persona, mujer o hombre o persona transexual o con la identidad con la que yo vivo mi día a día, puedo vivir y ejercer todas las pautas de la sexualidad de la manera más plena. Y bueno, una vez que ya pusimos esta retroalimentación de qué es la sexualidad y qué son los derechos, ahora sí vamos a hablar de qué es la educación sexual integral. Yo les decía, no es lo mismo hablar de educación sexual que de sexual integral. ¿Por qué? Porque la educación sexual integral es un proceso de enseñanza y aprendizaje que se basa en aspectos cognitivos, psicológicos, físicos, sociales de la sexualidad
hablar de educación sexual integral es que yo, profesor, profesora, independientemente del grado de los alumnos, de las alumnas a las que les estoy dando clases, tengo que hablarles de desarrollo humano, de anatomía, por supuesto, como a la mayoría de nosotros se nos ha educado, al menos acá en México, pero también es hablarles sobre cómo cuidar y cómo preservar la salud sexual y reproductiva, cómo impactan en nuestra vivencia del día a día los roles de género, qué cosas nos producen placer o deseo sexual, que tenemos derechos a vivir nuestra sexualidad, a también identificar qué es el abuso sexual, que ya lo veíamos con la anterior ponente. No todas las personas tenemos la misma concepción de lo que es un abuso. A veces pensamos que hasta que haya penetración en esa relación violenta es abuso sexual y no necesariamente tiene que llegar a eso para que ya se considere un abuso. ¿Cómo podemos enseñarles a los niños, a las niñas, a que identifiquen entre secretos buenos y secretos malos, que son aquellos que les pueden perjudicar en el sentido de que se vean amenazados, amenazadas a no decir o a decir ciertas cosas, entre otras, ¿no? También hablar de educación sexual integral es hablar de las identidades y las preferencias, así como a la no discriminación o a respetar las identidades y preferencias de las otras personas, aunque no concuerden con la nuestra, ¿sale? Y bueno, todo esto sonaba muy bonito o sigue sonando muy bonito. Vaya, la sexualidad engloba muchísimas cosas. Pareciera que las estamos cubriendo todas a nivel educativo, a nivel social, a nivel político. Sin embargo, la realidad es otra. Y particularmente me centraré aquí en México. En nuestra cultura mexicana, con un alto grado de machismo, el concepto de la sexualidad se ha ido construyendo bajo una serie de creencias y de prejuicios negativos que se han ido moldeando principalmente por posturas moralistas que descalifican la libertad de elegir. Ya lo decía el compañero anterior, si no es rosa o es azul, entonces ya está mal. Si no es que a ti mujer te guste un hombre y a ti hombre te guste una mujer, está mal. Si no tienes el cabello cortado de la manera o arreglado de la manera en la que se ve una mujer o se ve un hombre, ya está mal. Y por lo tanto se te descalifica y por lo tanto se te quitan derechos y por lo tanto se te señala y por lo tanto se te violenta. Es decir, todas estas creencias negativas que engloban el concepto de la sexualidad simplemente terminan siendo un promotor de un entorno violento, de un entorno vulnerable, de un entorno que violenta los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Y mientras no se cuestionen esta serie de creencias que nos hemos formado y que hemos aceptado y normalizado sobre la sexualidad, no podremos dar el siguiente paso, que es entender la diversidad de sexualidades, entender por qué yo, mujer, en mi casa, que soy la única mujer y tengo otros 3 hermanos hombres, porque a mí se me carga todo el trabajo doméstico, todo el trabajo de lavar trastes, de barrer, de trapear, y a mis hermanos no. Si todos comemos, todos vivimos en la casa, bueno, pues incluso esas pequeñas cosas, que para mí son bastante grandes, pero llamémoslas pequeñas, esas pequeñas cosas en nuestro día a día tienen su razón de ser en esto, en las creencias, en los roles de género preestablecidos que no nos hemos detenido a cuestionar. Oye, todos, afortunadamente, si no hablamos de personas con alguna discapacidad, pues todas tenemos manitas y piecitos que nos permiten lavar los trastes, levantar un plato, barrer, trapear la casa. ¿Por qué no todas lo hacemos? Pues porque ya tenemos muy arraigadas estas creencias en torno a lo que hace una mujer y lo que hace un hombre. Pero bueno, no nada más se queda en estas cuestiones de cómo vivimos como mujeres o como hombres en nuestro espacio familiar, sino que a nivel social hay una serie de problemáticas asociadas a esta falta de educación sexual integral. Por ejemplo, embarazos en la adolescencia, particularmente en las etapas, al menos acá en México, de secundaria y preparatoria, e incluso a nivel primaria, que eso pues es ya hablar de abuso sexual infantil. Hay un alto índice de abandono escolar porque como ya nos embarazamos o ya me embaracé, bueno, nos embarazamos, pero yo mujer, me tengo que quedar a cuidar a mi bebé en mi casa, por lo tanto ya no voy a la escuela, o si yo, chico adolescente que embaracé a esta chica,
me voy a tener que hacer cargo de todos los gastos que engloba tener un bebé, pues ya no puedo estar estudiando, tengo que salirme a trabajar, a un trabajo probablemente mal remunerado, probablemente donde también se vean violentados mis derechos porque no tengo un nivel académico escolar que sustente este grado de aprendizaje, y también por toda la cultura violenta laboral que hay en nuestro país, por mencionar algunas de las problemáticas. Aparte de eso, la violencia y el abuso sexual, la violencia de género, como también ya lo mencionábamos, la permanencia de la discriminación y de las enfermedades de transmisión sexual, que muchas veces este tema también es muy relevante en todos las creencias falsas de cómo se transmite una infección de transmisión sexual. Se transmite por ir a un baño público, o se transmite, o no se transmiten si ya tengo un DIU, pero no uso condón. Y entonces tenemos una población desinformada. Y una población desinformada pues termina cayendo en estas problemáticas que no hacen más que prevalecer temas como lo que son la pobreza, la discriminación, la violencia y todo lo que ya les comenté. Ahora, ¿a quién le aventamos la responsabilidad de educar a la población en sexualidad? Ya lo mencionaban al inicio de estas conferencias. Bueno, pues es que papás y mamás tienen mucha responsabilidad, pero a veces papás y mamás le mandan la responsabilidad a la escuela, y luego la escuela dice, oye, pero gobierno, tú no nos estás formando para hablar de estos temas, ok, y entonces gobierno, ¿a quién le echa la culpa? Y así nos estamos pasando la pelotita de la responsabilidad de un lado a otro sin que alguien haga algo concreto para promover esta educación. Los autores mencionan que la responsabilidad para educar en sexualidad es compartida. Tienen que ver asociaciones civiles, el gobierno, la escuela y, en un nivel primario y básico, la familia, donde integramos a papás y mamás, abuelos, abuelas, tías, tíos, hermanas, hermanos, que estamos rodeando a estos pequeños o incluso a la gente adulta en el día a día. Es decir, es una responsabilidad compartida. Cuando los hijos y las hijas salen de la familia, también a la escuela le toca estar educando. Y cuando las personas salimos de nuestros niveles escolares, le toca al gobierno también seguirnos educando y seguirnos promoviendo espacios, instituciones donde podamos ir a resolver dudas, a buscar orientación, donde se nos defienda y se nos proteja con políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, no es responsabilidad de una sola persona o de un solo espacio o de un solo, ¿cómo llamarle?, agente, sino que le toca a todos, a todas las personas que vivimos y que ejercemos como profesionales o no profesionales en esta sociedad. A todos nos toca educar en sexualidad. Ahora, hay dos tipos de educación. No toda la información que recibimos en el día a día es la más certera, la más científica, la más llena de verdad, por así llamarlo. Hay una educación que se le llama formal y una educación informal. La educación formal, de acuerdo a Beltrán y García, es aquella que adquirimos en instituciones educativas o que viene de personas expertas. Idealmente, las profesoras y los profesores que en primaria nos dicen, mira, este es el pene y esta es la vulva y esta es la vagina, se supone que deben de ser personas expertas, personas que ya fueron capacitadas en materia de sexualidad para que difundan esta información a sus alumnos y alumnas con información lo menos plagada de estereotipos y de creencias negativas. Esa es la educación formal, la que viene entonces de instituciones y de profesionales expertos, expertas en el tema. Pero también existe una educación que es informal, que es aquella que la adquirimos de experiencias espontáneas. ¿Y a qué le podemos llamar una experiencia espontánea? Pues a cuando estamos en el jardín con nuestra tía y que vemos pasar a un chico gay y entonces nos dice, ay, mira, qué feo se ve ese hombre vestido así, o ay, mira, qué raro. Otra experiencia espontánea es cuando estamos en casa, tenemos un niño o una niña pequeñitos y entonces estaban jugando y el niño se cae y llora y el papá le dice, oye, no, los niños no lloran, ni que fueras una niña.
Otra experiencia espontánea de educación informal en sexualidad es cuando estamos en nuestra reunión de amigos, amigas, y escuchamos, oye, ¿qué crees que fulanita se divorció? ¿Pero cómo? ¿Y ahora qué va a hacer? No, pues ya está saliendo con otras personas. Ay, pues qué carente de moralidad, qué persona tan fácil, cómo termina un matrimonio y entonces sigue saliendo con otras personas, no se da a respetar, etcétera, etcétera. Todo eso también es educación. ¿Por qué es educación? Porque nos va formando nuestras creencias, va formando nuestra personalidad, va formando nuestras pautas de comportamiento social a corto y largo plazo. Entonces, muy importante, en todo momento nos estamos educando, para bien o para mal, con información formal o con información informal, pero siempre estamos a base de educación. ¿Cuál es la que estamos promoviendo? Esa es una pregunta que se las dejo de tarea. Siguiente. Ahora, yo me voy a enfocar a hablar de la población de papás y mamás, ¿sale? ¿Ustedes creen que las mamás y los papás conocen sobre sexualidad integral? Porque definitivamente sabemos todos algo sobre sexualidad, que sexualidad es tener relaciones sexuales, como ya lo mencionaban al inicio, o que sexualidad es usar un método anticonceptivo, o que sexualidad es casarme o no casarme. Todos tenemos una idea de qué es la sexualidad, pero papás y mamás sabrán qué es la sexualidad integral con todo este panorama que les di de los temas que engloba la sexualidad. Siguiente pregunta. ¿Mamás y papás hablan de sexualidad con sus hijos e hijas? Con estos ejemplos de educación formal e informal que les di, ¿qué pensarían? ¿Sí se habla o no se habla? Porque cuando yo era mucho más joven de lo que soy ahora, yo decía, mis papás nunca me hablaron de sexualidad, mi mamá nunca me habló de sexualidad, porque yo esperaba que me diera una información como la que nos dan en la escuela, ¿no? Así como, mira, y entonces la vagina sirve para esto y la menstruación llega cada tantos días y se siente así y todo esto. Pero mi mamá nunca me dio una información así, entonces yo de adolescente decía, a mí nunca me hablaron de sexualidad. Pero ahora que estoy investigando sobre este tema y que veo que todos estos estereotipos y todas estas cosas de los niños no lloran, las niñas se tienen que dar a respetar, ¿también es hablar de sexualidad? Pues yo creo que sí, sí nos hablan de sexualidad, pero ¿de qué forma? ¿A través de qué ejemplos? ¿A través de qué incluso refranes? ¿A través de qué oraciones se nos ha educado en sexualidad? Bueno, son preguntas muy interesantes precisamente porque a veces queremos llegar con el papá o la mamá a decirle, habla de sexualidad con tus hijos y con tus hijas, pero pues ellos tampoco tienen la suficiente información. ¿Cómo podemos apoyarles para que entonces esta comunicación sea muchísimo más fluida, sea lo más saludable, lo menos pesada, lo menos incómoda? Y bueno, ya ahora sí en ejemplos muy prácticos, ¿cómo se ve la educación informal sobre sexualidad en el hogar? Lo que ya les comentaba, con estas frases de calladita te ves más bonita, los niños no lloran, las niñas deben de darse a respetar, porque si un niño les falta el respeto es porque algo hicieron ellas. Que acá en México, tristemente, con los temas de los feminicidios, nos hemos encontrado mucho con esta frase de fondo, ¿no? Que nos dicen, ay, pues sí la mataron, pero pues ¿para qué andaba tan noche en la calle? ¿Por qué andaba tomando? ¿Por qué traía una falda? Pues porque es algo que le gusta, porque es parte de su identidad, porque ninguna persona tendríamos que salir con miedo, porque ninguna de nosotras tendríamos que estar esperando a que nos violenten o nos dañen por la forma en la que vestimos o la forma en la que nos comportamos. Siguiente, los hombres deben ser el sustento del hogar. Aquí sigue esta permanencia de los roles de género. La mujer al hogar y el hombre a la oficina o al trabajo a chambearle y a traer el sustento económico a la casa. Luego, la mujer debe mantenerse virgen hasta el matrimonio. Y finalmente, los hombres son más sexuales que las mujeres.
muchas veces me ha tocado escuchar este comentario de las chavas, las chicas que no les gusta, no nos gusta utilizar algún sostén porque son incómodos, porque son lastimosos para nuestro cuerpo, para nuestra piel. Y una vez escuché a una señora que decía, no, es que tenemos que usarlo porque si algo les excita mucho a los hombres es ver los pezones. Y ya ves que ellos no se controlan cuando se trata de sexualidad. Pues a mí se me hace una creencia bastante irracional porque yo no tengo el derecho de tocar ni de mucho menos hacer nada con el cuerpo de otra persona sin tener su consentimiento. Yo debo de respetarlo tal cual como se vea. Incluso si ahorita yo voy a la calle y hay una persona desnuda, fuera un hombre o fuera una mujer, nada me da el derecho a mí a tocarla, a insultarla, a violentarla por cómo está, por cómo se ve. Entonces, muchos de de estas creencias, de estas oraciones, de estas frases, son los primeros pilares que tenemos desde bebés en cómo nos educan en torno a la sexualidad. El azul de niños, el rosa de niñas, los carritos para los niños, las muñecas para las niñas. Todo esto es educación informal. Ahora, también existe otro tipo de educación informal en casa que puede ser más sana. Y aquí me voy a permitir presumirles como mexicana y contarles una pequeña historia. La chica que ven en esta pantalla que tiene el cubrebocas es Olimpia Coral Melo. Es una chica que desafortunadamente pasó una situación muy vergonzosa hace, la verdad les mentiría los años, pero ya hace bastantes, unos 10 años, 5 años, donde esta chica tenía un novio, una pareja, que ya tenían 10 años de noviazgo, ya se conocían desde hace mucho, y entonces un día su pareja de Olimpia le pide que se graben mientras tienen relaciones sexuales. Olimpia, ya conociendo a su pareja, sabiendo que pues ya hay una confianza y también bajo esta idea de, ok, si yo quiero que él se quede conmigo y no se vaya con otra mujer, pues yo tengo que hacer cosas que otras mujeres no harían, ¿no? Por ejemplo, grabarnos mientras tenemos relaciones sexuales. Olimpia accede, su novio la graba y al día siguiente o a los pocos días, su novio sube a las redes sociales el video de ellos dos teniendo relaciones sexuales. Entonces se entera toda la familia de Olimpia, todos sus amigos, todas sus amigas. Ella es de una comunidad rural aquí en México. Y entonces, pues para ella se le cae el mundo, ¿no? Así como, ¿cómo puede ser que esta persona en la que yo confié, que tenemos 10 años de pareja, me haya traicionado de esta manera? Su familia se entera, por supuesto, sus hermanos, sus hermanas, le comentan que por qué hizo eso, que por qué hizo que su familia perdiera la dignidad y el honor al estar ella mostrándose desnuda, teniendo relaciones sexuales con su pareja. Pero hubo un actor bien importante en esta historia, que es su mamá de Olimpia. Su mamá, una mujer no profesional en el sentido de que no tenía una carrera, una licenciatura, un posgrado, era una mujer que tal vez no tenía ni siquiera estudios, según lo que recuerdo. Su mamá le dice, hija, no hiciste nada que ni tus hermanas, ni yo, ni tus hermanos no hayamos hecho antes. La única diferencia entre tú y nosotros, es que a ti te grabaron y otras personas te vieron. Pero no hiciste nada del otro mundo, nada que no hayamos hecho nosotros en tu familia y un montón de todas las otras mujeres y hombres que están en este planeta. Con ese apoyo y esa sabiduría de esa mujer, Olimpia, que incluso ya había pensado en quitarse la vida por la pena y por el señalamiento social ante esta situación, Olimpia toma fuerzas y entonces va a denunciar que habían difundido pues, imágenes personales sin su consentimiento y se encuentra con que de manera legal no hay nada que hacerse. No hay una ley que proteja nuestros derechos sexuales y reproductivos en la forma digital. Y desde todo su coraje y desde toda su valentía, Olimpia se empieza a mover de forma que hoy día tenemos una ley en México que es la ley Olimpia.
Esta ley Olimpia fue presentada hace 7 años y ha sido aprobada casi en todo el país para que la violencia digital y la difusión de imágenes o videos personales, particularmente en desnudos, se considere como un delito. Gracias a Olimpia ya tenemos una ley que nos protege contra esto. Y más allá que gracias a Olimpia, gracias a la actitud de la mamá de Olimpia es que tenemos esta ley. Si Olimpia no encuentra un acompañamiento, una validación, un apoyo de alguien externo y de alguien tan cercano como es una mamá o un papá, Olimpia probablemente no estaría hoy aquí. Ella lo dijo, ella tuvo ideación suicida por toda esta vergüenza que estaba sintiendo y toda esta sensación de haber defraudado a su familia. Pero su madre, desde una sabiduría muy grande, sin necesidad de tener los estudios mayores, hizo la mayor chamba, creo yo, que puede hacer un papá o una mamá ante este tipo de situaciones. Entonces, este apoyo también es una educación informal, pero que promueve la salud de las personas a nivel sexual. Si se dan cuenta, ella no habló con términos científicos, no le dijo, ay, mira, hijita, ven, siéntate, vamos a hablar primero de que este es el pene y esta es la vagina. No, 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 no. La educación sexual informal también se ve a través del acompañamiento y a través de la validación de los sentimientos y las vivencias de las personas. Y ese es el siguiente paso al que iremos. ¿Qué puede hacerse para educar en sexualidad desde la familia? Y vamos a cuestiones bien concretas. En primer lugar, yo como mamá o como papá, lo que me toca hacer es tomar la iniciativa, aprovechar esos espacios y situaciones que nos permitan hablar de sexualidad en el día a día. Muchas veces pensamos que hablar de sexualidad es elegir un día del año en el que voy a sentar a todos mis hijos en el comedor y entonces les voy a hablar de cómo nacen los bebés, porque esa es la idea que tienen muchos papás y mamás y por eso les da miedo, porque, oye, ¿cómo voy a pervertir, según los testimonios de estas personas? ¿Cómo voy a pervertir a mis hijos a esta edad tan temprana? Y es, no, 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 no estamos pervirtiendo, estamos dándole claridad a nuestros hijos y a nuestras hijas de qué es la sexualidad antes de que vengan otros actores, otros elementos como el internet, como la pornografía, como un montón de otros elementos, a darnos información errónea sobre lo que es la sexualidad. Por lo tanto, hay que aprovechar mientras estemos viendo alguna telenovela, alguna película, algún programa de belleza como son las Miss Universo, algún video en internet, X elemento, hay que aprovechar y decirles a nuestros hijos, plantarles la idea, ¿tú qué opinas de esto que estamos viendo? ¿Te parece que todas las mujeres se ven como estas Miss Universo? ¿Te parece que el cuerpo bonito solo se ve con todas estas modificaciones, estas cirugías a nuestros hijos? ¿Te parece que un hombre es nada más el que tiene mucho dinero y muchas mujeres y es bien macho? Y desde ahí estamos educando en sexualidad, cuestionando todos estos estereotipos tan normalizados que tenemos en el día a día en nuestras fuentes de información que son la televisión, el internet, las películas, etcétera. Y aquí lo pongo a medio de preguntas, ¿no? Pedir su opinión antes de juzgarlos, antes de juzgarlas. ¿Qué opinas sobre lo que estás observando? ¿Tú crees que eso es real? ¿Tú crees que todas las mujeres se ven así? ¿Tú crees que las mujeres no tenemos vellitos en las piernas, en las axilas, en nuestros genitales? ¿Te gustaría verte como esas personas de la televisión o de las redes sociales? ¿Qué te hace falta para sentirte mejor contigo o con tu cuerpo? Pero siempre preguntando antes de suponer, porque el error más grande que creo yo existe en esta población de papás y mamás es pensar que los hijos no saben y que como son pequeños o son jóvenes, pues están equivocados. Y no, muchas de las veces las y los adolescentes o los niños y las niñas tienen información verídica, pero necesitan la orientación para que nosotros les digamos, mira, pues sí, las mujeres en mis universos se ven así,
Pero la verdad es que para llegar a tener ese cuerpo, muchas de ellas pasan por cirugías o muchas de ellas hacen mucho ejercicio, muchas de ellas tienen incluso trastornos alimenticios de fondo. Todo esto sin suponer que nuestros hijos, nuestras hijas no saben o que ni siquiera están viendo el programa, están en otra cosa. Los niños y las niñas, así como las y los adolescentes, están en todo. Aunque pensemos que no, siempre escuchan y siempre están aprendiendo. Entonces, ¿qué mejor que preguntarles antes de juzgarlos y de juzgarlas? Siguiente paso, algo que es bien funcional en esta educación que se da desde la casa es platicar desde la propia experiencia. En alguno de los talleres que daba con esta población de mamás y papás, una señora tristemente me decía, yo sí hablo con mis hijos y mis hijas sobre sexualidad porque cuando yo era pequeña, yo sufrí de abuso infantil. Y cuando yo quise contarle a mi mamá no me creyó. Y entonces yo ahora trato de ser lo más abierta y lo más disponible para mis hijos y mis hijas para que me cuenten todo. Y yo les digo que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo, ni aunque se sienta bonito, tienen que decirme primero a mí, que si alguien los amenaza no le hagan caso, siempre me cuenten, que no los voy a regañar. Todo esto también es educar en sexualidad, aunque no lo crean, porque muchas veces tenemos la idea de que tenemos que dar conceptos y teoría. No, es dar estos espacios de apertura a que si algo les pasa o tienen alguna duda, se acerquen a preguntarnos. Y si no tenemos la respuesta, les vamos a acompañar a buscar la respuesta. Pero bueno, dentro de esta experiencia, no hay ninguna información más valiosa que aquella que proviene de nuestra experiencia y que no demerita o que no minimiza la experiencia de otras personas, que eso es bien importante. Siempre hay que hablar de lo que nosotros vivimos, evitando realizar comparativas de superficialidad. Por ejemplo, es muy común escuchar a los papás que cuando tienen hijos adolescentes, hijas, les dicen, no, hombre, yo a tu edad andaba trabajando en esto y me movía y ya me andaba comprando un carro y yo ahorraba, yo no sé tú por qué no haces nada, tú eres bien flojo, tú eres bien floja, no te puedo hablar porque luego lloras o porque nada te parece. Ahí sí estamos hablando de la experiencia, pero no de una manera sana, no de una manera que propicie el diálogo. Al contrario, si yo adolescente escucho esas comparativas, me voy a sentir más agredido, me voy a sentir más minimizado, me voy a sentir que mi experiencia no vale, que entonces lo estoy haciendo mal, que es mucho de los miedos que prevalecen en la adolescencia. Entonces, una de las sugerencias que yo hago en este punto es hablar desde nuestra experiencia partiendo de oraciones como, cuando yo tenía tu edad, también me sentía inseguro o insegura con mi cuerpo. A mí también me daba miedo el tema de la menstruación, por ejemplo. Yo también me equivoqué cuando quise rasurarme la primera vez y entonces me corté. O cuestiones a veces tan chiquitas o tan pequeñas también promueven este diálogo. Yo también creía que me vería más atractivo o más atractiva si hacía un montón de ejercicios, si dejaba de comer, si me ponía el atuendo de la persona que sale en la tele, etcétera, etcétera. O yo a tu edad me hubiera gustado también saber X cosa. A mí nadie me contó sobre esto, me hubiera gustado tener información. Finalmente, también se puede usar esta frase que dice, me hubiera gustado que alguien me acompañara cuando tuve mi primer, no sé, mi primera novia, mi primer novio. Me hubiera gustado que alguien me dijera, oye, ten cuidado con esto, o mejor, fíjate que esta persona pues no te violente, si te pasa algo malo, dime, porque tristemente muchos de nuestros papás, de nuestras mamás, yo hablando de que los míos tienen arriba de 50 años, no tuvieron esta persona que les guiara o que les diera la confianza para platicar de estas cosas que les habían pasado. Ahora, no significa que aún con la orientación de ustedes o de nosotros como profesores, profesoras, padres, madres de familia, no se vayan a equivocar los adolescentes. Claro que se van a equivocar. Tienen que experimentar bajo su propia experiencia
¿Qué pasa cuando se tiene una relación sexual? ¿Qué pasa cuando se masturban la primera vez? ¿Qué pasa cuando van a buscar sus condones la primera vez? Claro que se van a equivocar. Lo importante es que cuando se equivoquen, ellos tengan un espacio de confianza donde acercarse a decir, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer con esto. Me está pasando tal cosa. No sé por qué, por ejemplo, en las mujeres pasa mucho que a veces por usar incluso ropa ajustada o alguna situación que estemos pasando, pasa mucho tiempo sentada también, tenemos alguna infección, ¿no? Y entonces nos sentimos culpables por tener esa infección y nos da miedo contarle a nuestra mamá porque entonces nos va a decir, pues, ¿qué andabas haciendo? No andes ahí toqueteándote o no andes, pues, teniendo relaciones con otras personas y ni siquiera nos dieron una solución, no nos acercaron a un ginecólogo, no nos acercaron a alguna crema que nos ayude a la infección, no, solo nos regañaron y nos hicieron sentir culpables por tener una infección que muchas veces no tiene que ver con haber tenido relaciones sexuales. Entonces, un siguiente paso es siempre estar dispuestos a brindar apoyo, partir de la intención genuina de apoyar y no de reprender o señalar errores, escuchar con atención y no nada más para responder. Genuinamente, ¿qué me está diciendo y cómo yo le puedo apoyar? Porque a veces ya escuchamos masturbación y ya tenemos acá la idea inmediata de decir, eso está mal. No, hay que escuchar con atención antes de responder. Luego, respetar y validar sus creencias y emociones. Si esta chica, si este chico nos está diciendo que se siente inseguro por juntarse con un amigo que es gay porque entonces le van a decir que él también es gay, no hay que decirle, pues ya no te juntes. Hay que decirle, ok, te entiendo, pero no sé, ¿preferirías perder a tu amigo a que te estén diciendo estas cosas? ¿O cómo crees que pudieras apoyar para que la gente ya no esté, ya no sea así de discriminativa con estas personas? ¿O yo cómo te puedo apoyar? Porque a veces también creemos tener la respuesta a todo y no, vale la pena preguntar de qué forma quieres que yo te apoye, o si solo quieres que te escuche, o quieres que te lleve con alguien más, que le diga al profesor, no sé, a veces podemos apoyar de formas que ni nosotros nos imaginamos, por eso hay que preguntar. Preguntar si necesitamos apoyo y cómo les podemos ayudar y finalmente hacerles saber que tienen un espacio seguro y de confianza y confidencialidad para que expresen su sentir. Me ha tocado también escuchar mucho que hay adolescentes que alguna vez le tuvieron la confianza a su mamá o a su papá de decirle, no sé, alguna situación como que tuvieron algún sueño húmedo y que no sabían por qué era eso. Y entonces el papá y la mamá le va y le cuenta a la tía o al abuelito o a la abuelita o a la mamá de otro amigo de su hijo. Y entonces ya esparcieron la información que sus hijos no querían que nadie supiera, que les costó contarles a ustedes como papás y mamás y ahora toda la colonia sabe o toda la familia sabe. Entonces, bien importante que lo que nos cuenten hay que resguardarlo para nosotras, para nosotros. A menos de que nosotras no sepamos qué hacer, decirle, mira, yo no sé cómo apoyarte en esto, pero ¿te gustaría que nos acercáramos con un especialista para que te explique, para que sepa orientarnos a los dos, no nada más a ti, yo también quiero saber? De ahí parten estos espacios de seguridad, de confidencialidad y de confianza para que se puedan expresar con nosotros, nosotras. Perdón, pero ya casi acabo, de hecho puse mi alarma para no pasarme de tiempo. El último paso es desde la postura como profesionales de la salud, particularmente como psicólogos, psicólogas, yo que me encanta este tema y que me gusta darle seguimiento, el siguiente paso que a mí se me queda de tarea es crear espacios de diálogo y acompañamiento para que papás, mamás o personas que están cuidando a niños, niñas y adolescentes o incluso personas más adultas compartan y comuniquen con sus hijos e hijas sus experiencias, sus expectativas, sus anhelos, sus necesidades en torno a su vida sexual. Hay un tema en el que justo ahorita estoy trabajando que es cómo papás y mamás pueden colaborar con sus hijos e hijas en la creación de un plan de vida sexual saludable. Porque a veces hablamos de plan de vida solo en, ay, pues que sea arquitecto, arquitecta, que un día se case, me dé nietos y tan, ¿no?
el plan de vida también tiene que ver con la sexualidad. ¿En qué expectativas, perdón, tengo yo como mamá para con mi hijo varón? Ah, no, pues que sea el sustento de la casa, que sea el que mantenga un día a su familia, que nunca les falte nada a sus hijos porque él provea lo económico. O con mi hija, no, pues igual que se case, que yo la vea vestida de blanco. Ok, son expectativas válidas, pero no necesariamente esas expectativas concuerdan con los planes de vida de sus hijos y sus hijas. Entonces hay que fomentar este puente de diálogo entre ambos. Oye, ¿tú quieres que yo me case un día de blanco? Mi idea no es casarme. Me gustaría más bien que me apoyaras en esta otra cosa. O sabes que yo sí me quiero casar, pero a los 15. No, pero no tan pronto. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo te apoyo yo, papá, mamá, para que tratemos de ver las probables, no me gusta la palabra consecuencias, pero sí, las cosas que pasarían al tomar una u otra alternativa, no tratando de vigilar y de controlar ese plan de vida, de ver cómo les podemos ayudar en eso, fomentando y cuidando siempre los derechos sexuales y reproductivos y la salud física, emocional y mental de estas personas a las que estamos cuidando o que son nuestros hijos o nuestras hijas. Y pues bueno, básicamente ahí le dejaría yo, este es un pequeño, gran resumen de cuáles son las estrategias que desde mi experiencia, desde mi punto de vista, creo que son prudentes en el trabajo con papás y mamás y al mismo tiempo en la educación familiar.